estamos lejos todavía del momento de balance, porque el año no está ni en la mitad. Pero creo que en tu cabeza, ya pensando que se acerca el final del mandato como concejal, hay mucho, ¿no? Dando vueltas ahí. Sí, hay mucho y son 2 periodos, ¿no? Y me parece que eso también tiene un peso importante o distinto, ¿no? Me tocó encabezar 2 veces la lista de concejales con muy buenos resultados. Así que la verdad que un balance súper positivo, ¿no? Tengo algunas cuestiones también que me llenan de orgullo como equipo y también como haber sido el primer concejal de la Unión Cívica Radical de mucho tiempo, haber dicho, bueno, del 2013 para acá, el único bloque que presentó siempre el proyecto fue la Unión Cívica Radical, o Juntos por el Cambio, o Cambiemos, pero nosotros hemos tenido una regularidad de trabajo muy muy buena, ¿no? Yo en lo personal nunca he faltado una sesión, así que eso me lleva a tener, yo creo que bueno, más adelante llegará el tiempo de un balance y desmenuzar un poco más, ¿no? Me parece que seguramente cuando uno deje la gestión o deje la banca, llegará el momento de todos esos análisis, ¿no? Y llegará el momento también de retomar algunas cuestiones que uno tiene un poco más olvidadas. ¿Como por ejemplo? No sé, yo siempre digo y siempre pienso que un poco la política te embrutece un poco más, digo, ¿no? Te saca tiempo de lectura, te saca tiempo de reflexión, te saca tiempo de cultivarte, ¿no? De decir, bueno... La lectura es tu refugio. Y me parece que es un refugio y es también una manera de aprender, ¿no? Pero bueno, me parece que será momento de que eso gane un poco más de espacio y dedicarme un poco a la vida partidaria, ¿no? Decir, bueno, voy a aportar de donde el partido crea necesario, que le soy útil. Estamos muy contentos con lo que fue la interna, ¿no? Una actividad democrática que nadie la puede hacer ni en la provincia de Buenos Aires, solamente el radicalismo, ¿no? Un partido más de 110 años de historia, donde podemos hablar de estas cosas, podemos hablar de democracia, ¿no? Donde decir, las autoridades electas del Comité de Carmen de Areco fueron una elección limpia, transparente, donde participaron casi 500 personas. Entonces, que la verdad que estamos sumamente contentos. Y yo voy a aportar para que este espacio haga una muy buena elección en el año 2021 y para que se pueda gobernar a partir del 2023 Carmen de Areco. Vos sabés que mencionabas las internas y bueno, la otra facción, si se quiere, o la otra rama dentro del radicalismo local. Algo de lo que criticaba era que el comité estaba cerrado. Y acá justo estamos en unos días en los que, bueno, ha tocado despedir un vecino que lejos de mantener el comité cerrado junto a su familia, ¿no? La familia Maya, Leguina, han hecho mucho por la comunidad y bueno, y fue justo el espacio del comité radical. Bueno, me parece que ahí nosotros tuvimos una muy buena experiencia con Maucho y con Cristina y la verdad que fue un poco jugarse, ¿no? Decir, bueno, nosotros con todos los riesgos que implica, porque cuando vos tomás una decisión de esta, decís, bueno, voy a poner menores, voy a tener chicos, puedo tener un accidente. Bueno, decidimos dejar todos los miedos de lado y tener un comité abierto todos los domingos, ¿no? Y lo que yo siempre rescataba de Maucho y de Cristina, y sigo rescatando, es que nunca estaban pidiendo, ¿no? Siempre era con el cuerpo, ¿no? Que yo digo, dar hasta donde duela y dar más, con el cuerpo y más, y tanto Maucho como Cristina lo hacían. Y después, bueno, yo siempre creo que nosotros cuando llegamos al radicalismo, era un radicalismo que se había desangrado en las internas, el internismo lo había matado. Eran tantas las facciones internas y era tanto el proceso que del 2001 para acá todos los partidos políticos entraron en un proceso de degradación. La realidad es que el único que puede hacer una interna es el radicalismo, si vamos al caso. No hay el Partido Socialista, el otro día hizo una interna, pero es una interna muy chiquita. Claro. Entonces decidimos darle más vida y darle más interés a lo que pasaba hacia afuera del partido. Y si hablamos del peronismo, el dicho dice todo lo contrario, ¿no? que son como los gatos que cuando más ruido hacen no se están peleando. Bueno, y nosotros decidimos dejar de lado las internas y apostar a un crecimiento hacia afuera, ¿no? Nos parecía que hacía muchísimo tiempo que no teníamos concejales, muchísimo más tiempo que no teníamos consejeros escolares y mucho más tiempo que no teníamos candidatos a intendente competitivos. Logramos todo eso que nos propusimos, solamente nos faltó lograr, que va a ser lo que vamos a lograr en el 2023, gobernar Carmen de Areco, empezar a cambiar la historia de Carmen de Areco. Y eso llevó a dejar un poco, no sé si de lado, pero postergada la vida de un partido tradicional con afiliaciones y demás.
Pero bueno, este proceso que vivimos en marzo, la verdad que nos ha acercado muchísima gente. Nosotros nunca habíamos perdido el vínculo con el afiliado, pero sí que el afiliado se sintiera mucho más partícipe, ¿no? En el sentido de la elección de las autoridades y demás. Y bueno, y lo de Maucho, la verdad que ha sido una pérdida dura para la comunidad de Carmen de Areco, y yo creo que bueno, que es el momento que todos los que recibieron algo de Maucho y de Cristina estén a su lado, ¿no? Me parece importante esto, con un abrazo, con una solución. Ellos nunca pidieron nada a nadie y me parece que es el momento que ellos puedan sembrar, que puedan cosechar todo lo que han sembrado, ¿no? Hablando de la post interna, que ya pasaron un par de meses, bueno, 2, no tantos, pero un par, y que parte de ese domingo era el compromiso de ambas partes del diálogo, de bueno, que fue saludable, que de alguna manera revitalizó la Unión Cívica Radical a nivel local. ¿Y ahora cómo se sigue? Digo, ¿ya hubo reuniones o todavía se está como esperando? Ya hubo reuniones. Después va a haber 2 tipos de reuniones, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Las reuniones de plenario, que es donde conviven las dos facciones, por llamarlo de alguna manera, los dos movimientos. Yo creo que el radicalismo tiene que ser uno solo, y yo creo que lo que hay que hacer muy pero muy consciente es que no se puede romper el Partido Radical, ¿no? Me parece que en este sentido yo también tengo un compromiso profundo. Yo cuando me ofertaron o la propuesta era por fuera del radicalismo, nunca la acepté, porque me parece que nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos una casa con valores que debemos cuidar, ¿no? Me parece que siempre debemos tener como referencia Escuela 461. Si algún día me tocara perder la interna, voy a seguir siendo radical y no voy a trabajar nunca en contra del radicalismo. Y el radicalismo, si yo voy a una discusión interna entre el radicalismo, tengo que respetar eso que yo he pedido, que es el resultado de esa elección interna y de la decisión de los afiliados. Y vamos a preguntar, bueno, ¿cómo se sigue? Se van a seguir con estas reuniones, ya ha habido algunas reuniones, todavía no ha dado fecha de asunción para las nuevas autoridades, pero eso no nos ha impedido hacer reuniones entre los dos grupos para ir viendo cómo se van a integrar la lista y demás, y creo que va a llegar a muy buen rumbo. Por lo pronto hablamos de Evolución Radical, ¿no? Está próximo a estrenar un local. ¿Era impensado que compartan el mismo espacio físico? O sea, la interna fue obviamente en el comité era el lugar de reunión, pero a la vez como que esta otra facción busca tener independencia. Bueno, ¿no? Pero me parece saludable, siempre y cuando sea una facción o sea una parte que se exprese dentro del radicalismo, me parece bárbaro, no hay problema. Y me parece que debemos ser respetuosos de esto, ¿no? Debemos ser respetuosos de algunas cuestiones. Si el día de mañana a ellos les toca ser parte de la conducción plena del comité, serán ellos que estén en el comité. Y me parece que yo seguiría dentro del comité, pero es una decisión muy propia, ¿no? De cada grupo. Yo me siento muy identificado con el comité, ¿no? Nosotros llevamos un comité que había estado puesto en pie solamente por gente que había quedado y que había dado hasta lo último, y lo último que había era cuidar ese espacio físico. Lo cuidaron como pudieron y después se vino toda la recuperación. Pensando también en un año de elecciones, recién decías que bueno, tu tarea o tu horizonte en este 2021 es colaborar. Ya hay números puestos, números fijos, nombres en danza, gente que... No, es muy prematuro. Es muy prematuro para... siempre hay conversaciones y siempre es la rosca bien entendida, como diría Emilio Monzón, ¿no? No, pero no te lo digo para que me des nombre y apellido, sino como para decir, pero sí, hay armado algo. Por ejemplo, pero sí, yo creo una cuestión, otra cosa que ha tenido el radicalismo a través del 2009 hasta acá es armar una estructura. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Una estructura de militancia. Nosotros muchas veces tenemos muchas colaboraciones que por una manera que tenemos nosotros de hacer política, no la retransmitimos, porque nos parece que si nosotros criticamos algunas acciones que ha hecho el vecinalismo cuando le tocó ser gobierno o cuando le tocó ahora ser a Villagrán, que das un cheque y te saca una foto, de una colaboración y te saca una foto, bueno, todas esas cosas nosotros seguramente en menor envergadura las hacemos, pero no le hacemos ese tipo de publicidad porque es algo que nosotros criticamos. Entonces me parece que no podemos seguir de la misma manera, ¿no? Es como si yo llegara hoy al gobierno, llegara a la Unión Cívica Radical y mantuviera 6 funcionarios en comunicación. Hay más funcionarios en comunicación que en seguridad, o
o en producción. Entonces es una contradicción en sí misma. Entonces, bueno, me parece que eso es lo importante. Es decir, hay una estructura, hay una organización y hay gente que milita la Unión Cívica Radical y me parece que ese es el desafío del futuro. Fuiste sos pilar de la oposición, mencionaste el vecinalismo, hoy el gobierno es peronista y hay cuestiones en tu discurso que se mantienen, pero yendo al gobierno provincial y nacional de los últimos 4 años, Juntos por el Cambio también ha hecho autocríticas, digo, no ha estado ajeno a decir, bueno, sí, los planes económicos quizá no dieron los resultados que esperábamos. A nivel personal, ¿vos qué autocrítica haces? Es medio raro porque es la autocrítica hacia un propio partido, no hacia un propio gobierno, pero si tuvieras la posibilidad de rebobinar, una palabra muy vieja, ¿no? Pero rebobinar y decir, bueno, esto lo saco de la carta o esto no... Teniendo el diario del lunes, ¿no? Teniendo el diario del lunes, me parece que habría que haber hecho un análisis más profundo de cómo se recibía. Me parece que hubo una crisis que nunca llegó y creo que realmente la crisis hoy, estamos por encima del 40% de pobreza y demás, pero creo que tendría que haber sido mucho más cruda la realidad de la descripción. Pero también ahí había una lucha entre decir, bueno, estamos tan mal, vamos a transmitir un mensaje negativo y la gente quiere cosas positivas nuestras. Pero bueno, me parece que tendría que haber sido mucho más crudo el análisis de cómo se recibía la situación. Y creo también que hay algunas cuestiones en cuanto a esa negociación o a esa cuestión de que teníamos como cierto prejuicio a cómo nos veían. Hubo decisiones que no tomamos en tiempo y forma que tendrían que haber tomado, más de radicales en cuanto al giro total que había que dar, ¿no? Me parece que hay una reforma de los gremios que había que hacerla, había cuestiones de ese sentido que había que hacerlas y había que hacerlas mucho más rápido. Y si vos me decís, bueno, lo ha reconocido Vidal, me parece que el conflicto docente tuvo un grado de desgaste muy grande y realmente creo que la parte que le costó al gobierno Juntos por el Cambio fue la economía. Es la economía estúpido, dijo Clinton, ¿no? Y creo que eso, lamentablemente, se habían logrado un montón de otras cosas, pero la gente no supo valorar eso, ¿no? Necesitaba una cuestión económica de fondo que hoy ha empeorado y está mucho peor, pero bueno, nos cobraron eso, nos cuestionaron esa manera de hacer esa política económica y eso fue el gran desafío que no pudimos evidenciar. Y creo que hoy, con lo que ha pasado, hay mucha gente que se da cuenta de cómo era, ¿no? Porque parecía que la calidad institucional había llegado para siempre, la libertad de prensa había llegado para siempre, y hay cosas que hoy evidentemente no las estamos viendo. La transparencia, por ejemplo, que cualquiera de las licitaciones se pudiera ver a través de internet y pudiera haber un seguimiento de quién iba ganando una hora y demás, y que todas estas cuestiones se hayan retrocedido, creo que es importante. Y creo también que hay un sector importante, obviamente que te excluye a vos, ¿no? Pero de los grandes comunicadores a nivel nacional que tuvieron una vara muy dura y muy firme para un gobierno que no era peronista, ¿no? Creo que también fue algo histórico. Por primera vez, desde 1928 que terminaba Marcelo Torcuato de Alvear, un gobierno elegido democráticamente logra culminar su mandato, ¿no? Habían pasado más de 100 años y lo logramos en la provincia de Buenos Aires y lo logramos en la nación. Me parece que eso es un hecho histórico importantísimo que por ahí no le damos el relieve ni la envergadura que tiene, ¿no? Pero Ilia no pudo, Frondizi no pudo, Alfonsín no pudo, Perón no pudo en el golpe, en el otro no pudo Estela Martínez de Perón. Creo que nosotros logramos culminar y me parece que eso es muy importante. Eso habla también de una maduración democrática por parte de la sociedad, no tanto de un sector de la oposición que hoy le toca hacer gobierno, ¿no? Los que nos corrían con helicópteros, los que nos tiraban piedras y todas esas cuestiones, no estábamos muy convencidos ni nunca estuvieron muy convencidos del proceso democrático. Y hoy en rol oposición, Juntos por el Cambio, la vemos muy activa Patricia Bullrich, estuvo hace poco aquí en Capitán Sarmiento presentando su libro. De los grandes pensadores quizá que tiene también Cambiemos, el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, están buscando también cierta visibilidad, y por otro lado Macri, que uno lo pone en el primer lugar, ¿no? del PRO, Juntos por el Cambio, expresidente, quizá no está teniendo tanta relevancia. ¿Qué horizonte se ve en Juntos por el Cambio? ¿Qué horizonte se ve? Me parece que seguramente habrá una
una gran interna, por llamarla de alguna manera, una gran paso. Estamos hablando de 2023. Sí. Estoy por encima de 2021, ¿no? Y me parece que el gran desafío es que todos aquellos bloques, todos aquellos que no se sientan representados por el kirchnerismo, confluyan en una gran interna y a partir de ahí se defina cómo va a ser el liderazgo, ¿no? Seguramente Horacio Rodríguez Larreta estará anotado ahí, María Eugenia Vidal estará anotado ahí, Facundo Manes puede estar anotado ahí. Hay que ver qué hace Lustó, si juega en Ciudad o juega a nivel nacional. Son un montón de procesos que hay para determinar, ¿no? Y la gran incógnita siempre es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que eso también es una... Pero acá hablo de todo. Uh-huh. Ayer estaba leyendo un poco y... Bueno, ¿cuánto hace que la provincia de Buenos Aires no tiene un gobernador de sus entrañas, ¿no? Casi de la época de Duhalde, por llamarlo de alguna manera, una persona que había militado en la provincia de Buenos Aires, pero había logrado ser vicepresidente, entonces a partir de la vicepresidencia milita en la provincia de Buenos Aires. Cual. Armendáriz fue uno de esos, ¿no? Me parece que la provincia de Buenos Aires tiene ese gran desafío a futuro. Decir, bueno, ¿por qué no tenemos un bonaerense que nos gobierna, no? Entiendo lo de María Eugenia Vidal y demás, pero primero estuvo en la ciudad autónoma. Digo, también los bonaerenses tenemos que darnos este tipo de discusión, que me parece que es un poco lo que está planteando Monzó también en esa discusión, ¿no? Es decir, bueno, puedo ser candidato a gobernador. O Ritondo puede decir, yo quiero ser candidato después de haber hecho 4 años de gestión muy buenos en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo mencionás Emilio Monzó y es de alguna manera la rama peronista de Cambiemos. Y a nivel local hubo también una experiencia con Eduardo Campos de sumarlo, que encabece también una lista, que acceda a la banca por Juntos por el Cambio. ¿Quedan ganas todavía de confiar en peronistas disidentes? Bueno, me parece que hay, fuera de cuestiones personales y demás, ¿no? Me parece que Emilio ha tenido ya una experiencia que ha sido positiva en el sentido que ha dado el debate siempre dentro Juntos por el Cambio y nunca se ha ido. Me parece que eso es lo importante, ¿no? De la Torre también sigue en la misma tónica. Con Joaquín tuve la posibilidad de conversar hace aproximadamente 30 días y conversamos un poco todo esto, ¿no? De cómo iba a ser el futuro dentro de Juntos por el Cambio. Pensando en el año volumen 2, podemos decir, de la pandemia, no le hemos quitado la relevancia que tiene, pero la ciudad, empezando por la ciudad, ¿no? Para ir al país, la ciudad sigue teniendo problemas que la pandemia en el 2020 quizá de alguna manera eclipsó, pues y bueno, que se me junte agua en la esquina, que no me levanten los residuos todos los días. Estando en pandemia uno quizás es más indulgente. Ahora, ya 2021, ¿cuál es la mirada? Que administraron mal la pandemia, que no vacunaron, esa es la gran realidad, ¿no? Hablando a nivel local. Y a nivel nacional, yo creo que es un combo, nación, provincia y municipio, ¿no? Pero a mí me llama poderosamente la atención que hoy no hay que culpar a nadie, no, se reunieron, no esto, no el otro. No, muchachos, acá había que vacunar. La solución es vacunar. Entonces me parece que hoy el gran responsable del gobierno nacional que perdió la posibilidad con Pfizer, perdió un montón de posibilidades. No tenemos aprobada la vacuna de Johnson que se está dando en Estados Unidos. Entonces me parece que lo primero que digo, muchachos, hay que vacunar y no han podido traer las vacunas a la Argentina. Y esto hay que marcarlo porque dejemos de culpar. No se cuidó, no, muchachos. Hoy no se vacunaron, tuvieron 1 año y medio para vacunar a la gente. Hago un paréntesis porque me viene Mauricio Macri tuiteando: yo no me voy a vacunar hasta que no se vacunen los últimos argentinos, y se toma un avión y se vacuna. Y se han vacunado. Bueno, lo de Real. Real criticó a todos los que se habían vacunado y él dice, bueno, no doy más, me voy a vacunar. Claro, pero Real no fue presidente de la nación. Yo coincido con vos, yo no lo comparto o no lo hubiese hecho como lo hizo Macri, más habiéndolo dicho, pero bueno. Sí, fue Bullrich también la que lo criticó diciendo yo no hubiera tuiteado eso. Bueno, o si lo haces, atenete también a... Tenés que aguantar. Claro. Lo que digo con la boca lo tengo que bancar con el lomo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces me parece fundamental vacunar. Después vos decís, ¿no somos más indulgentes? Y no, la verdad que no. Porque la sociedad, todos nos mentalizamos, la oposición, todo el mundo se mentalizó en que había que dar un tiempo prudencial y demás para que el gobierno lograra. Se le dieron todas las posibilidades y no lo han logrado. Y yo creo que estamos ante el peor gobierno del retorno a la democracia en Carmen de Areco. Lo que yo veo en el municipio ha acelerado muchísimo la decadencia de Carmen de Areco. Y esto lo digo porque creo que es así.
Y me parece que no encuentran ni soluciones, porque cuando vos mirás hoy cómo completaron la grilla de vuelta, trajeron gente que ya tuvo experiencia en el gobierno municipal. Y no, hablando de estos cambios recientes. estos cambios recientes, ¿no? Entonces me parece, una gran apuesta, sí coincido con la de Mayra. La de Mayra es una apuesta, por ejemplo. Es decir, bueno, Mayra es una persona preparada, sí, bueno, tendrá que ver si tiene el carácter y demás para hacerse cargo de un conflicto como es el tránsito. Pero creo que tiene la formación y la experiencia para hacerlo. Esa es una apuesta. Pero el resto es más de lo mismo y peor. ¿En qué sentido digo peor? En que hoy hablamos lo que pasa con la parte de prensa del municipio. No podemos tener ese nivel de gente o que no se barran las calles. A mí no me pasaba que vos caminés 10 cuadras y te paran 2 veces para decirte no me barran, no me juntan la basura, acá se me tapa la zanja y no vienen, o gente que te llama y dice, mirá Nicolás, hace 4 meses que estoy renegando con un pozo y no vienen a tapármelo. Fijate, haceme el reclamo. Me parece que en ese sentido el nivel de abandono que tiene Carmen de Areco es preocupante y me parece que tenemos una gestión más interesada en la comunicación, en las fotos. Se pagan agencias de noticias provinciales del municipio. Hay toda una estructura provincial de varios municipios. Carmen de Areco está entre ellos y esto lo explicamos porque los que usamos aplicaciones en el teléfono nos aparece publicidad relacionada, digamos, hay todo un armado. Pero si vos querés hacerte la publicidad, págatela vos con la tuya. Es como si yo le fuera a pedir al Consejo Deliberante la plata para bancar la campaña. Es lo mismo, me parece que en este sentido, y bueno, en ese sentido no es que hemos sido que ahora no somos más indulgentes, es que le dimos un tiempo prudencial para que se acomodaran. Primero porque eran gobierno y tocaba gobernar después de muchísimo tiempo que lleva un proceso de orden. Pero yo creo que las medidas drásticas que había que tomar en este gobierno los primeros 100 días, Villagrán no las tomó. Ni las económicas, ni las estructurales, ni las de fondo, no las tomó. Entonces eso hace que el tiempo de gracia y de indulgencia y todo lo que provocó la pandemia lo tuvo y no logró hacer nada. Entonces me parece que la discusión es esta, es decir, bueno, ¿para qué querías gobernar? ¿Lograste el Banco de Tierra? No. ¿Lograste, no sé, la cantidad de cosas que prometió? Y no lo logró. Y vos decís que ya no hay más changüí, digamos, de año y medio. Año y medio en la situación. Que haya proveedores que tengan deuda de 4 o 5 meses, te hablan las claras que la situación económica del municipio no es de las mejores. El ajuste que recibieron los empleos municipales por parte del gobierno nacional y del gobierno local no lo sufrió nadie. ¿Ajuste en qué sentido? ¿Cuánto es la inflación y cuánto es lo que recibió de aumento de sueldo un empleado municipal? En lo que va del año. ¿Cuánto llevamos? ¿Llevamos 20 puntos ya para esta altura? ¿Y cuánto recibieron los municipales en Carmen de Areco? Siendo que ya y está después, acordado. El Día del Trabajador, dice, no, porque los compañeros trabajadores. ¿Cómo decir los compañeros trabajadores? Un tipo que gana 300 lucas por mes. Donde hay empleos que ganan 18. El intendente, con el sueldo de intendente pagamos el sueldo de 15 o 16 empleados. Dice, no, mis compañeros, porque somos trabajadores. Hermano, decís, no, estos pibes son laburadores, feliz Día del Trabajador, los felicito, ustedes vienen a trabajar por algo que yo gano en 3 días. Y hay que trabajar 30 para ganarlo. Entonces me parece que en este sentido también yo creo que el dato mata relato. ¿En qué sentido lo digo? Es tan grande la distancia entre lo que dicen y lo que hacen que la verdad que es pavoroso. Tenés que decirlo, porque vos decís, ¿cómo puede ser? No, mi compañero trabajador. ¿A tu compañero trabajador? ¿Cuál compañero trabajador? El que lo precarizás laburando en una cooperativa que no tiene seguro y no tiene aportes. ¿Eso vos también pensás que es una deuda que no se pudo erradicar, digamos? Porque esto ya es quizá tema hablado del vecinalismo, ¿no? Esta precarización encubierta en cooperativas. Por eso te digo, y no se logra erradicar. Bueno, pero para Colmo ahora dice, no, el compañero trabajador. Y tenés un tipo laburando en negro por 15 lucas. Y otra cosa más de fondo. Muchos de los que están hoy en el Ejecutivo le hacían juicio a Scansi porque tenía empleo negro en las cooperativas. Y ahora ellos tienen más empleados negros que los que tenía Scansi con las cooperativas. Claro, es una herramienta política también muy fuerte la cooperativa. Porque digo, yo te vengo a tocar el hombro, mi hijo necesita trabajo. Sí, vení que... Es la degradación. Es la respuesta más rápida, si se quiere. No, pero yo creo también que es... No la mejor. Pero creo que es degradar el empleo municipal. Creo que es precarizar el laburo. Creo que es tener gente trabajando y no ser ejemplo de nada.
Porque ¿qué puede decir el municipio si entra a una inspección? Pues una cosa y una persona no tiene azulejado donde tiene que lavar o no tiene agua caliente, por ejemplo. ¿Qué puede decir el municipio que tiene 80 empleados negros? No puede decir nada. Nico, me queda la última agradeciéndote, ¿no? por esta charla y haciendo un poco de futurología, si se quiere, de los meses que vienen, porque estamos hablando de ciertas cuestiones deficitarias de la gestión, pero estamos a las puertas de una campaña. Y hay un folclore argentino tremendo con los últimos meses, el último mes, el asfalto electoral, el bacheo electoral. ¿Vos pensás que esto va a ser figurita repetida en 2021? Yo creo que la situación económica es otra, tanto del municipio como de provincia y de nación. Lo único que ha ayudado es el precio de las commodities, de la soja, el maíz, el trigo, para tener una mayor recaudación. Pero el dólar atrasado hace que esos dólares no rindan al gobierno como le tendrían que rendir. Entonces acá, ¿qué discusión que hay? Ojalá que todo lo que haya para llegar a Carmen de Areco llegue. Yo digo lo mismo, ¿no? Si son 20 cuadras de asfalto, son 20, son 100, son 100. Que llegue todo lo que tenga que llegar y que sea después el vecino el que decida si quiere seguir dándole una posibilidad o no a este gobierno municipal. Pero creo que tenemos que tener algo muy en claro en las próximas elecciones. Si el Frente de Todos, el Frente para la Victoria, la CAM, por el kirchnerismo en Carmen de Areco, todos los que se anotan dentro de eso, lograran tener la mayoría del Consejo Deliberante, prepárense para el ajuste más grande que recuerden en Carmen de Areco, en el aumento de tasa. El ejemplo a seguir de ellos es San Antonio de Areco. Entonces, los aumentos de tasa, porque ya lo han adelantado aparte, en reuniones de comisión, nos han dicho, no, bueno, si nosotros tenemos la mayoría, ahí nos van a conocer. Apa. Sí, de hecho, en 2019 las visitas de Villagrán y comitiva eran a San Antonio y Mercedes, ¿no? Bueno, Rossi y Durañona. Eso marca qué es lo que quieran, ¿no? Y me parece que eso es lo que tenemos que... Y la cuestión de los nombramientos, la cuestión de los contratos, la cuestión de las bonificaciones. Me parece que, bueno, por eso es muy importante la elección legislativa que viene por delante. Para seguir teniendo un ferro control sobre el gobierno local, pero sobre todo sobre el gobierno nacional y provincial.